Hola, buenos días. La clase la vamos a destinar a un autor alemán llamado Friedrich Nietzsche, todo muy complicado del nombre, el apellido, para escribirlo, para pronunciarlo. Y es un autor que murió en el año 1900. O sea, es alguien que está relativamente cerca de nosotros. Sobre todo en comparación de los autores que venimos estudiando, ¿no? Empezamos con Platón, de hace más de 2000 años, imagínense. El último autor que vimos es René Descartes, que escribe en la primera mitad del siglo XVII, 1637, 1641, son las obras que estuvimos viendo, y que, como dijimos, da comienzo con su obra, se considera que comienza el pensamiento moderno y el desarrollo de la ciencia moderna con sus secuelas tecnológicas, de las cuales ahora estamos aprovechando, evidentemente, alguna, pero del pensamiento de Descartes y de otros señores contemporáneos de él, que escribieron obras especialmente en Francia y en Inglaterra, se desprendieron otras consecuencias políticas, éticas. Cuando me refiero a consecuencias políticas, nada menos que la Revolución Francesa, la, la caída de la nobleza, del trono, a partir de la violencia, ¿no? La violencia hecha por la clase burguesa, que ya tenía el poder económico, porque era la clase que producía, que estaba llevando adelante la acumulación de capital del nuevo sistema de producción de bienes, que es el capitalismo, la revolución industrial, bueno, cuestiones de historia que las sabemos o más o menos deberíamos saberlas. La revolución francesa implica que la soberanía pasa a formar parte a partir del pueblo y que no viene más por voluntad divina, cosas que ya dijimos en clases anteriores, y que el poder político pasa a estar en manos de la misma clase que ya detentaba el poder económico y que era la que sostenía a la nobleza. Entonces aparece un nuevo personaje, el, el burgués, que es el nuevo dueño de la situación. Es el que encabezó, digamos, las grandes aventuras conquistadoras europeas, ¿no? Tanto de África como de América, conquistadoras, explotadoras. Ya sabemos de qué se trató eso. Y bueno, se hizo claro, lo hacía en nombre del rey y en nombre de Dios, después mandó todo al diablo, precisamente, y empezó a hacer todo en nombre propio. Todo eso a partir de los cambios que se produjeron con el comienzo de la modernidad. Los cambios que se produjeron en cuanto a que el hombre comenzó a concebirse a sí mismo y a él en relación con el mundo y con la naturaleza de una manera diferente. Bueno, dije naturaleza, el dominio de la naturaleza a partir del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y lo que se generó también es la ilustración. O sea, el planteo de Descartes implica una confianza muy fuerte en la razón, ¿no? El buen sentido es lo mejor repartido en el mundo, en la capacidad de razonar que está completa en cada hombre, y eso generó un gran optimismo, una sensación de progreso que aparecía como imparable e inevitable, una idea de progreso indefinido, según el cual
la ampliación de los conocimientos y el dominio cada vez mayor de la naturaleza por parte del hombre iba a mejorar la vida, la condición humana. El hombre iba a ser cada vez no solo más sabio, sino también más libre, más poderoso. El hombre iba a ser mejor, incluso iba a ser mejor ética y moralmente. Se suponía que la universalización del alfabetismo, o para decirlo al revés, la eliminación del analfabetismo, iba a traer como consecuencia, entre otras, la eliminación de las guerras. No iba a haber más guerras cuando toda la gente supiera leer y escribir y pudiera pensar por sí misma. Suponiendo muy ingenuamente que la causa de las guerras era la ignorancia o la falta de lectura. Pero bueno, es lo que se pensaba y lo que se suponía. Se iban a acabar las enfermedades o cada vez iba a haber menos, progresos de la medicina, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una idea de progreso indefinido. Siempre, cada día que pasaba iba a ser mejor que el anterior. Cada año iba a ser mejor que el anterior, cada década iba a ser una década ganada con respecto a la década anterior, gracias al desarrollo de la razón, gracias al desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de los conocimientos, etcétera. Muy bien. En este contexto aparece el personaje Nietzsche, que nace en 1844 y muere en el año 1900, como dije al principio de la clase, y plantea un panorama completamente diferente. O sea, tiene una visión muy pesimista acerca de ese proceso de la modernidad y del empoderamiento de la razón, a tal punto que a la razón se la llega a endiosar, se llega a hablar de la diosa razón, que es la nueva autoridad, ¿no? Cuando Descartes se plantea terminar con el principio de autoridad, apuntando especialmente a la autoridad religiosa, la autoridad de la palabra de Dios, de la Biblia, de la verdad revelada, lo que hace es poner como nueva autoridad la razón. O sea, una autoridad externa de un libro escrito, de unos señores que usan unas túnicas muy, muy lujosas, o de los teólogos, o de Aristóteles. A esa autoridad la tira al barro y planta una nueva autoridad que sería la razón. Y Nietzsche entonces tiene una mirada muy, muy pesimista, muy negativa sobre eso. Bueno, de eso vamos a hablar, pero hacía falta primero plantear este panorama previo para ver contra qué escribe Nietzsche, porque principalmente Nietzsche, su principal interés no es tanto construir un sistema nuevo, filosófico o de pensamiento. Él parece que lo que más quiere es destruir. Le gustaba decir que filosofaba a martillazos. Martillo para destruir cosas que él veía que no iba. Hace una filosofía negativa, podríamos decir. Ataca, es violento. No es fácil leer a Nietzsche, no porque no se lo entienda. Escribe bastante fácil, pero lo difícil es bancarse lo que el tipo dice, porque está atacando a una sociedad, a una cultura, a una civilización y a unos personajes, los burgueses, que a lo mejor se nos parecen demasiado. En la medida que nosotros nos sintamos parecidos a esos burgueses, nos vamos a sentir atacados a martillazos por Nietzsche y eso es lo que hace difícil la lectura de Nietzsche. Esta obra es la más conocida de Nietzsche, la más famosa. Así habló Zaratustra,
es tal vez el más accesible. Él lo subtituló Una obra para todos y para nadie. Así habló Zaratustra. Una obra para todos y para nadie. Es un libro raro, especialmente viniendo de un filósofo, porque no plantea cosas racionalmente argumentadas. No pretende construir un edificio lógico, un sistema filosófico. En Así habló Zaratustra adopta un lenguaje que se parece al de la Biblia o al de esos libros de sabiduría destinados al gran público, ¿no? Con moralejas, con historias, con parábolas, con personajes muy reales que entran, salen, discuten, pero no discuten filosóficamente como en los diálogos de Platón. No, discuten cosas cotidianas, como si fuesen fábulas. Personajes que suben a la montaña, pasan unos días allá, vuelven, cuando bajan se encuentran con unos pastores, entonces el pastor no lo reconoce, ¿qué le pasó? Bueno, cosas así, muy fáciles de leer. Por eso, en ese sentido, es un libro para todos. Nadie encuentra una gran dificultad. Ahora, el problema es cuando no se empieza a plantear, pero ¿cuál es el sentido de esto? ¿Qué está tratando de decir? ¿Cómo se interpreta esto? Ahí se pone más difícil, y entonces por eso, además de ser un libro para todos, es también un libro para nadie. Especialmente era un libro para nadie en el momento en que lo escribió Nietzsche. Él se consideraba un desubicado, un tipo que estaba escribiendo de una manera tal que nadie podía entenderlo, porque es como que se había adelantado mucho. Lo dice él, sus personajes, el personaje que habla por Nietzsche, se da cuenta que los demás no lo entienden y dice, vine demasiado pronto a decir esto. Los oídos no están preparados para escuchar esto. Si contextualizamos un poco más esta situación, pensemos en las vanguardias artísticas, en la música que estaba empezando a generarse a finales del siglo XIX y toda la primera parte del siglo XX, la música atonal, la música dodecafónica, cosas que más que halagar al oído, ¿no? Al burgués que va al teatro y se sienta a disfrutar una hermosa melodía, son sonidos que incomodan, que cuestionan, que dicen, pero ¿qué pasa? Hasta uno se llega a preguntar, aparte de preguntarse qué estoy haciendo acá, para qué pagué una entrada, se pregunta, pero esto es música. Lo mismo que pasa cuando se observa arte, pintura de las vanguardias de la primera mitad del siglo XX y bueno, y de las actuales también. Por ahí es un paño con una raya roja y un punto negro y una chorreadura amarilla y eso es arte. Y al personaje que Nietzsche detesta, que lo podríamos llamar el burgués que tomó el poder en la toma de la Bastilla, que se hizo del poder a través de las democracias liberales actuales, ese burgués no tiene muchas ganas de cuestionar nada. Está muy cómodo, es una especie de Homero Simpson que Nietzsche detesta, ¿no? Muy cómodo en su situación, en su sillón existencial, en el que todo está ordenado, todo es muy claro,
qué es lo normal, qué es lo anormal, qué es lo que está bien y lo que está mal, qué es lo que hay que hacer, qué música hay que consumir, ¿no? La gran zanahoria que parece que es la única que pone en movimiento, que sigue poniendo en movimiento el mundo, y que nadie lo mueva de ahí. Justamente Nietzsche lo que quiere es destruir eso, ¿no? Que está en su sillón existencial tomando cerveza y consumiendo boludeces una tras de otra para aturdirse con entretenimiento y no enfrentar el vacío de su existencia, el sinsentido del mundo. Bueno, pero vamos a llegar a eso. ¿Qué es ese sinsentido del mundo? ¿Qué es ese vacío de su existencia? A eso se está refiriendo Nietzsche cuando propone la frase, que no es solo una frase, Dios ha muerto. Los textos, muy breves, que vamos a leer hoy, se centran en la muerte de Dios. Pero para intentar comprender un poquito mejor de qué se trata esto, vamos a complementarlo con un par de ideas más que también son muy de Nietzsche. Una es la del eterno retorno. La otra idea es la del superhombre. Suele haber alguna caricatura de Nietzsche, acá tengo una para mostrarles, una parodia, una burla acerca de esta idea, que es muy nietzscheana, del superhombre, lo dibujan como con el traje de Superman a Nietzsche. Bien, entonces en el transcurso de la clase lo que vamos a hacer es leer estos poquitos párrafos que seleccioné de otra obra que no es Zaratustra, sino la Galla Ciencia. Ahí va a estar la idea de la muerte de Dios y ver si con la idea del eterno retorno y con la idea del superhombre, especialmente la del superhombre, logramos asomarnos un poquito a este mundo Nietzsche. Recordemos que Descartes está muy disconforme con la Edad Media y escribe en contra del principio de autoridad que se erigió en Occidente en la Edad Media. Nietzsche, obviamente, también está en contra de eso, pero también está en contra de la modernidad, o sea, de lo que pasó a partir de Descartes hasta cuando, hasta que nació él. ¿Qué quiere decir que está en contra? Que lo ve con ojos negativos. No, Nietzsche no se cree la idea de progreso indefinido que se generó a partir de la Ilustración y a partir de la Revolución Industrial y a partir del progreso de la ciencia y la tecnología y la medicina y los viajes a la luna, etcétera, etcétera, etcétera. Nietzsche dice, eso es una paparruchada. ¿De qué progreso me están hablando? Eso no es progreso. Claro, todo genera una sensación, pero falsa, de que estamos progresando de manera lineal, que cada vez vamos hacia un futuro mejor. Y lo que Nietzsche ve es que Europa se está hundiendo, está en una decadencia atronadora y que en cualquier momento esta cáscara, este maquillaje que hace que todo se vea cada vez mejor, se va a caer. Nietzsche ve que detrás del maquillaje está todo podrido. Y fíjense que escribe esto poco tiempo antes de la Primera Guerra Mundial. Nietzsche ve que esta proyección de la cultura occidental no va hacia algo mejor. No, hay una crisis de fundamento que hace que todo esto, más tarde o más temprano, termine hundiéndose y autodestruyéndose. La imagen de
bueno, del centro de la civilización, ¿no? Los países centrales de Europa, destruyéndose a sí mismos, bombardeándose entre ellos, Nietzsche ya había muerto, pero si hubiese estado vivo, hubiese mirado por la ventana cómo bombardeaban alrededor de su casa y hubiese dicho, vieron, yo les dije, era mentira el progreso. Aquí tengo a otro autor, José Ortega y Gasset, que escribe un poco después de Nietzsche, autor español, y que también, en este parrafito que voy a leer, también adopta el modo de escritura tipo parábola, como si fuese Zaratustra, y habla de Parry, que es un personaje que en este momento, cuando él escribía, era mucho más famoso que ahora, un explorador que lo que quería era llegar al Polo Norte. Y fíjense lo que escribe Ortega y Gasset. Dice, cuenta Parry que en su viaje polar avanzó un día entero en dirección norte, haciendo galopar valientemente los perros de su trineo. A la noche verificó las observaciones para determinar la altura a que se hallaba y, con gran sorpresa, notó que se encontraba mucho más al sur que a la mañana. Durante todo el día, concluye Ortega y Gasset, durante todo el día se había esforzado en viajar hacia el norte, corriendo sobre un inmenso témpano de hielo al cual una corriente oceánica iba arrastrando hacia el sur. Esto ilustra bastante bien cómo ve Nietzsche a la civilización europea en 1880, pongamos. Todos creyendo que van progresando cada vez más, porque realmente lo perciben en su vida cotidiana, tienen esa sensación, incluso repasando el desarrollo histórico, pero no se dan cuenta de que mientras creen avanzar hacia el norte, están parados sobre un gran témpano que va mucho más rápido que ellos hacia el sur, por lo cual nadie está avanzando, sino que todos estamos retrocediendo. Muy bien, entonces, la obra más famosa de Nietzsche, Hacia los Zaratustra, una obra para todos y para nadie, con esta obra Nietzsche pretendía, con este lenguaje, así como el lenguaje de Ortega y Gasset de recién, pretendía legar a Occidente un nuevo texto fundacional, así como fue la Biblia en algún momento. Él pretendía que este libro, escrito con lenguaje accesible, con muchas imágenes, con textos cortos, pudiera servir como base fundacional de una nueva forma de civilización. Hasta ahora no lo consiguió demasiado. No, este libro no funciona de esa manera. Pasó poco tiempo, tal vez. Lo que sí sé, conozco gente que no se dedica a la filosofía, que simplemente tiene curiosidad intelectual y que en algún momento de su vida se les ocurrió leer Zaratustra y que confiesan que nunca más volvieron a ser los mismos. Que la lectura de Zaratustra los cambió, les hizo ver la vida y a sí mismos de otra manera, de tal manera que ya no es posible volver a ver y a percibir las cosas como la veían y las percibían antes. O sea que es un libro peligroso como un martillazo. Para los que están muy satisfechos de su vida y del sentido de su vida, no es un libro recomendable. Pero para los que tienen inquietudes, tal vez sí. Bien, pero dejemos a Zaratustra y pasemos entonces al libro de hoy que lo escribió un año después. La Gaia Science.
Perdón, no, este lo escribió un año antes, igual es lo mismo, pero para ser más exactos, primero escribió La Galla Ciencia y al año siguiente escribió Zaratustra. En La Galla Ciencia es donde aparece por primera vez en la obra de Nietzsche la muerte de Dios. En Zaratustra aparece ya como algo ya dicho en una obra anterior. Entonces, tengamos el texto a mano y leamos el párrafo que lleva el número 125. Fíjese, en la página siguiente está el párrafo 126, que son nada más que 2 renglones. Peguémosle una leída, porque no es que nos interese especialmente lo que dice, pero sí para percibir el estilo martilleo, el estilo de aforismo cultivado por Nietzsche. Tiene un título, el párrafo 126, que se llama Explicaciones místicas. Dice Nietzsche, a las explicaciones místicas se las considera profundas, pero la verdad es que no son ni siquiera superficiales. Listo, terminó, punto, y se fue. No hace toda una argumentación y por qué, y demostraciones y ejemplos. Tiene ese estilo. Un sacudón, un cachetazo, un martillazo, te deja tambaleando y cuando te querés dar cuenta el tipo ya se fue. Ya está hablando de otra cosa, pero y uno se queda enganchado con ese sacudón. Y esto tiene una lógica, tiene una explicación, que es la siguiente. Nietzsche no solo desconfía, como Descartes, de la autoridad religiosa, sino que además desconfía de la autoridad que Descartes entronizó para la modernidad. O sea, Nietzsche desconfía nada menos que de la razón. Es rarísimo que como un filósofo va a desconfiar de la razón como de una nueva autoridad no legitimada, a la que hay que cuestionar. ¿Cómo es eso? Para Nietzsche, la razón, la lógica, la matemática, lo que la modernidad considera razón, no es más que un cascarón, una máscara muy delgada, muy finita, de algo mucho más profundo que es nuestro verdadero ser. El hombre no es razón, según Nietzsche. No lo es principalmente. Lo que nos caracteriza no es nuestra razón, que fue lo que sostuvo toda la modernidad. El hombre es otra cosa. El hombre son impulsos instintivos que se contradicen entre sí, que luchan entre sí. El hombre es un abismo oscuro de deseos inconfesables, no solo inconfesables, sino desconocidos para el mismo hombre, para la propia razón. O sea, fíjense, no solo estaba anticipando la guerra mundial, la destrucción, la autodestrucción, la implosión de la cultura europea, sino que también estaba anticipando a Freud. El hombre es eso. El comportamiento civilizado, la lógica, la caballerosidad, eso es un maquillaje, algo forzado, artificial, falso, endeble. De ninguna manera la autenticidad del hombre está allí, para nada. Eso es un cascarón, es como si alguien parado en la pampa húmeda dice, mira, el planeta Tierra es humus, es una esfera
compacta, compuesta de humus, ¿ves? Y agarra una pala y dice, ¿ves? Hacemos un pozo, cavamos unos cuantos centímetros, sigue habiendo humo. Cavamos 50 centímetros, sigue habiendo humo. Cavamos un poco más, sigue habiendo humo. Es todo humo hasta... Nietzsche le va a decir, no, pará, el planeta tiene, no sé cuántos, 40.000 kilómetros de diámetro y vos estás escarbando menos de un metro. El humus, lo fértil, lo productivo, es una cascarita que en cualquier momento desaparece, como en Arabia, y se torna desierto. Es algo circunstancial. Eso es la conciencia, eso es la razón para el hombre. Escarba un poquito más y vas a ver con qué te encontrás. Con un abismo oscuro, con contradicciones, no hay un yo, no hay nada, esas son construcciones artificiales. Lo que hay son impulsos, lo dionisíaco, ¿no? La razón y todo eso sería lo apolíneo, esto también es muy de Nietzsche, pero eso está tapando lo verdaderamente impulsivo, que es lo dionisíaco, lo originario. Bien, les estoy diciendo todo esto, sé que no es fácil, hay que digerirlo, hay que asimilarlo, es un intento de entrar por un ratito al planteo de Nietzsche y de percibir que la historia del pensamiento, el desarrollo de la civilización occidental, el desarrollo de la filosofía, no es exactamente lo que fuimos percibiendo a través del curso, ¿no? Una propuesta muy optimista, positiva, el pensamiento ennoblece al hombre y el desarrollo de la ciencia, o sea, cada vez parece que la cosa iba mejor, y fíjense con el pesimismo que termina esto, pero si somos realistas, es difícil comerse el verso del progreso de la humanidad. Basta asomarse a la calle, si es que nos dejan ahora, ¿no? Porque está peligroso, pero basta asomarse a las redes sociales, a ver qué escribe la gente. Es una cloaca. O sea, la Internet es un gran progreso tecnológico, casi un milagro, pero ¿qué hay de contenido? ¿Pero qué prevalece? La basura, la estupidez, las noticias falsas, la bajeza, la violencia, el odio. ¿Y eso qué está demostrando? ¿Que Internet es mala? No, está demostrando cuál es nuestra verdadera naturaleza, qué prevalece en el hombre. A pesar de la escuela generalizada, a pesar de que todo el mundo, en gran porcentaje, sabe leer y escribir, a pesar de que el buen sentido es lo mejor repartido del mundo, pero y fíjense lo que pasa cuando la gente se expresa. No prevalece la inteligencia, el refinamiento, no, prevalecen otras cosas. Bueno, vamos ahora sí al 125, entonces. Párrafo 125, el hombre loco. Fíjense, el que protagoniza este párrafo es el hombre loco. Ya acá hay algo. Recuerden que en la segunda meditación, Descartes se propone dudar razonablemente y no como los locos, porque a los locos no hay que darles bola, los locos están fuera de las 40 del mazo. Seguramente les dije también en ese momento de la lectura que la modernidad inventó los manicomios para encerrar a los locos y sacarlos de su vista, para excluirlos de la sociedad, porque los locos, en una sociedad racional, los locos no tienen lugar. Y acá, en el párrafo 125, Nietzsche va a decir algo muy importante, algo que él considera una idea fuerte, pero la pone en labios de un loco. Hay como una reivindicación
¿Por qué? Porque está en contra de lo racional, el hombre racional, el burgués racional. No le gusta ese personaje a Nietzsche, lo aborrece. Nietzsche busca otra cosa. Bien, párrafo 125. El hombre loco. ¿No habéis oído de aquel hombre loco que una luminosa mañana encendió un farol, corrió al mercado y se puso a gritar incesantemente: estoy buscando a Dios, estoy buscando a Dios? Punto. En estos 3 renglones dijo varias cosas. Pone como personaje principal a un loco. ¿Qué hace el loco? Prende un farol en una mañana luminosa. ¿Y para qué prende el farol? O sea, al cohete. Ya es de día. ¿Cómo va? ¿Para qué prender un farol? Bueno, prende un farol. Y va al mercado y con el farol busca a Dios. Acá hay una referencia a un personaje de la antigüedad llamado Diógenes, un tipo muy provocativo que vivía dentro de un barril. Los que conocen el chiste que aparecía en la página de atrás del diario Clarín, Diógenes y el linchera, hacía referencia a ese personaje Diógenes, rechazaba la civilización o rechazaba la cultura griega de ese momento, y una de las cosas que hizo o que hacía ese personaje Diógenes era, con un farol de día, alumbrar la cara de los tipos que lo rodeaban, que se acercaban por curiosidad a ver qué hacía, qué decía, y decía: estoy buscando un hombre. Y les iluminaba la cara y seguía buscando porque no encontraba ninguno. Acá hay claramente una referencia a ese personaje, un personaje real, no ficticio, ¿no? Diógenes. Acá el loco agarra el farol de día y va corriendo al mercado. No es tampoco inocente decir que hace esto en el mercado donde todo se compra, se vende, todo tiene precio, donde lo que prevalece no es para nada una búsqueda espiritual, sino lo material, lo comercial. Hoy diríamos, cuando hablamos de mercado, ¿qué decimos hoy? No estamos pensando tanto en una feria en la calle, sino en los mercados, en la bolsa, en los bonos, en lo que sube y baja, lo que mueve el mundo financiero. Bueno, allí va el loco y dice: estoy buscando a Dios. Justo allí se habían juntado muchos de los que no creían en Dios, por lo que se levantó grandes carcajadas. La gente del mercado no cree en Dios. El loco se enfrenta con el farol no a gente creyente, sino a gente que no cree. Y esa gente que no cree en Dios se burla del loco y le pregunta: ¿acaso se te ha extraviado? Con grandes carcajadas, ¿no? Se ha perdido como un niño, dijo otro. ¿O es que se ha escondido? ¿Tiene miedo de nosotros? ¿Se ha embarcado? ¿Habrá emigrado? Así gritaban y se reían todos a la vez. El hombre loco se puso de un salto en medio de ellos y los taladró con sus miradas. Fíjense qué manera espectacular de escribir, ¿no? El hombre loco, uno se lo imagina, con el farol en la mano, pega un salto, se supone que se habrá parado arriba de una mesa, arriba de un mostrador, a lo mejor, de donde vendían las mercancías, y los taladró con su mirada. ¿A dónde se ha marchado Dios?, exclamó. Pues bien, os lo voy a decir. Lo hemos matado, vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos.
una escena realmente fuerte, fácil de imaginar, impresionante. Fíjense que el loco entonces le anuncia la muerte de Dios, no a los creyentes, sino a los que no creen. Vamos a seguir leyendo, pero detengámonos un poquito en esto. Para Nietzsche, anunciar la muerte de Dios no es anunciar una novedad. No. Para Nietzsche, la muerte de Dios es la constatación de algo que ya ocurrió. Dios, para esta civilización, ha muerto. Pensemos, han pasado 120 años de la muerte de Nietzsche. Pensemos en el desprestigio que tiene en este momento, a pesar de que hay gente que cree, mucha, que tiene fe, pero no es la cantidad de gente que era antes, ni tampoco es la calidad, en el sentido de que cuando se pregunta, si ahora hiciéramos una encuesta entre nosotros, si pudiéramos hacerla, si estuviésemos en el aula, ¿no? Y les pregunto maliciosamente, ¿en qué creen? Alguno dirá, bueno, creo en la amistad, o creo que hay algo. Difícilmente alguien diga, creo en Dios. Pocos se animan a usar esa palabra. Creo en algo superior, en una energía, en una cosa, no sé qué. Y otros más pedestres, ¿no? Creo en la amistad, creo en la sonrisa de mis hijos, creo en cualquier cosa, creo en el yogur dietético, en los termos Lumilagro. O sea, se cree en cualquier cosa menos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Bueno, Nietzsche está haciendo la constatación de eso, de que Dios ha desaparecido como un elemento central de la cultura, tal como había sido no solo durante la Edad Media, sino también durante la modernidad. Nosotros leímos 2 meditaciones de Descartes, ¿no? Habíamos dicho que son 6. Leímos la primera, que era dudar de todo, y la segunda encuentra algo de lo que parece que no se puede dudar. Si hubiésemos leído la tercera, nos hubiésemos dado cuenta de que Descartes pone a la figura de Dios, a pesar de que se permite dudar de Dios, después de dudar de ella, de esa figura, la pone como elemento central, y sin Dios todo el sistema de Descartes se cae y no se puede sostener. O sea que también el fundamento de la ciencia moderna está apoyado en Dios. Dios es la figura fundamental, la que garantiza que lo que conocemos del mundo no es un engaño, sino que es un conocimiento cierto. Por eso es posible la ciencia de la naturaleza. O sea que la modernidad no terminó con Dios, no lo sacó de la cultura. Lo sacó del lugar que tenía en el medioevo. Dios dejó de ser el fundamento de la política, del poder político. Dios dejó de ser muchas cosas, pero siguió estando en el centro de la cultura. Pero 200 años más tarde, o 250, Nietzsche comprueba que el mismo proceso de la modernidad ha ido corroyendo a la figura de Dios. Y Dios se hizo cada vez menos necesario. ¿Para qué? Bueno, para el poder político ya lo sabemos, para el poder económico, para el desarrollo de la ciencia. Es decir, se empezaron a gestar modelos
cosmológicos en los cuales Dios no ocupaba ningún lugar. O sea, empezó a ser posible explicar el funcionamiento del universo sin que hubiese un Dios que lo hubiese creado o que lo sostenga en su ser o que lo haga funcionar de determinada manera y no de otra. La ciencia empezó a ser autosuficiente con la matemática y la lógica para explicar todo. Entonces la figura de Dios se fue desdibujando, empezó a perder cada vez más peso, y si bien sigue habiendo iglesias, y si bien sigue habiendo papa, y si bien sigue habiendo ceremonias, y música, y misas, y bautismos, la verdad es que cada vez eso tiene menos peso. La gente cada vez cree menos, las iglesias están vacías, cuando están llenas muchas veces son ceremonias sociales o artísticas más que religiosas. ¿Cuántos de los que bautizan a sus hijos lo bautizan con verdadera fe? ¿O cuántos de los que se casan lo hacen desde un punto de vista convencidos desde el punto de vista religioso? Muy pocos. Es más un acontecimiento social que religioso. Bueno, todo eso lo constata Nietzsche y es el primero que se anima a decirlo. ¿Por qué digo todo esto? Porque no es que Nietzsche le está hablando a los que creen, diciéndoles, no sean tontos, no se crean esos versos, no está haciendo eso. No está tratando de hacer ateo a los que creen. No, simplemente está haciendo un diagnóstico de la sociedad europea a finales del siglo XIX. Dice, ¿dónde está Dios en la sociedad? En la cultura, en la política. Sí, tenemos en la Constitución, los políticos juran por estos santos evangelios, que ahora tampoco eso. El que quiere puede jurar por eso y el que no, jura por el yogur dietético, por el termolumilagro, por la amistad de los niños de Sudáfrica, por lo que cada uno juro por mi madre, por lo que quiera. O sea, es una sociedad, evidentemente, que se fue haciendo cada vez más laica, cada vez menos religiosa, cada vez más laica. La religión queda arrinconada para un distrito íntimo, pero que no tiene ninguna incidencia, o la tiene cada vez menos, en la vida civil, en la vida política, en la vida económica, en la vida cotidiana de la gente. Salvo en lo muy... Bien, así que lo que Nietzsche está haciendo es buscando a Dios en donde Dios no va a estar nunca, en el mercado y rodeado de gente que no cree en Dios. Pero a esa gente le dice, a Dios lo hemos matado. Nosotros, los europeos, los burgueses, los inteligentes, los civilizados. ¿Esto es bueno o es malo? Es algo que sucedió. Dios ha muerto. Y Nietzsche no está hablando específicamente de algo religioso. No le interesa tanto eso. Lo que a Nietzsche le interesa es que ese lugar que Dios ocupaba como referencia última, como lo absoluto, como lo seguro, como el norte que tenía Perry cuando cabalgaba con sus perros hacia el polo norte, eso desapareció. No hay más norte. Si Dios muere, no es solamente que, bueno, listo, somos ateos, no creemos en Dios, y todo sigue igual. No, no sigue todo igual. Eso es lo que está viendo Nietzsche. Dios era la fundamentación última, el sentido último, la piedra de toque de la cultura occidental. Y la misma cultura occidental en su propio desarrollo científico, tecnológico, bla, bla, todo lo que filosófico, todo lo que ya dijimos, lo fue matando hasta que lo mató. Y claro, ¿y ahora qué hacemos?
nos quedamos sin fundamento, nos quedamos sin norte, diría Perry con sus perros en el trineo. ¿Y ahora para dónde voy? Bueno, a lo mejor llegó el momento de que decidas vos a dónde querés ir. No hay más norte. Bueno, pero bueno, me siento perdido, me siento desorientado. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué sentido tiene todo esto? Y ahí Nietzsche entonces se pone más serio y dice, de eso se trata. La vida no tiene sentido, el mundo no tiene sentido. Y acá aparece entonces la figura del superhombre. Cuando el hombre cae en la cuenta de que las cosas no tienen sentido porque Dios ha muerto, y con la muerte de Dios se murió el norte, se murió el fundamento metafísico último de la vida y del mundo, entonces allí está la posibilidad de hacer dos cosas. Una, de convertirse en Homero Simpson y dejarse llevar por lo que hace el rebaño, por lo que hace la mayoría, por la cómoda, por el sillón y la tele, por la internet, por el entretenimiento, por el aturdirse, para no pensar, para no enfrentar la durísima realidad del abismo que hay en nuestro interior, de que no somos la razón, lo civilizado, lo amable, lo que, la cara que mostramos a los demás, afeitaditos, peinaditos, qué sé yo. Somos lo que somos cuando nos levantamos, lo que somos cuando tenemos fiebre, lo que somos cuando estamos roñosos, transpirados, cuando, bueno, eso somos, claro, eso que no mostramos porque es de mala educación, ¿no? Entonces nos bañamos, nos ponemos lindos, yo, miramos al espejo, bueno, muy bien, este soy yo. Mentira, ese no sos vos, esa es la figurita que mostrás. Vos sos otra cosa. Bueno, lo mismo pasa con el mundo en general y con el sentido de la vida. ¿No? La vida no tiene sentido. La vida tenía sentido cuando había Dios, cuando Dios estaba vivo. Pero Dios murió porque lo matamos nosotros. La misma, la misma civilización lo fue matando hasta que lo mató del todo. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, el superhombre, que acá lo estoy tapando con el hombre, el superhombre es ese personaje superador, es ese hombre que asume y se banca la idea de vivir en un mundo sin sentido, que a lo sumo va a tener sentido si se lo doy yo. Mi vida va a tener sentido si yo tomo las riendas de mi vida y yo busco mi propio destino y darle sentido a mi vida. Y si no, lo que ocurre es lo contrario, el vivir poniendo autoridades. Lo que me dicen en la tele, en la radio, la publicidad, lo que hay que consumir, cómo me tengo que vestir, qué música tengo que escuchar, lo que no me puedo perder, porque si no, todo el mundo habla de eso y yo me quedo afuera. ¿Qué me importa lo que habla todo el mundo? Y no, pero ¿y entonces qué hago? Viví, flaco. Asumite a vos mismo. Hacete cargo de tu vida. Busca tu propio destino. Eso es el superhombre. Pensemos en un niño que cree en el ángel de la guarda. Una idea tan reconfortante como que uno tiene un ángel que uno no lo puede ver, pero está ahí, lo acompaña, lo protege, lo guarda de las calamidades, etc. Pero llega un momento en la vida en que uno va dejando de creer en el ángel de la guarda, o a lo mejor no,
pero a muchos nos pasa eso, y tenemos que asumir que en realidad estamos solos, que no hay un ángel de la guarda, y no se trata de una decisión, a partir de ahora no voy a creer más en el ángel de la guarda. No, uno de repente se da cuenta que ya no cree más en eso que creía cuando era más chico, y hasta puede sentir la cierta nostalgia de decir, ¿cómo me gustaría creer que hay un ángel de la guarda que me protege? Mi vida sería más agradable. Y sin embargo no puedo creer en eso. Lo creí en algún momento y después no sé qué pasó y no lo creo más. Y no lo puedo volver a creer. Sería engañarme a mí mismo. Sería buscar un consuelo tonto y fácil, decir, ah, no, pero el ángel de la guarda. ¿Qué ángel de la guarda? Bueno, el que tiene la suerte de seguir creyendo en el ángel de la guarda, bueno, aprovéchelo y disfrútelo. Pero los que no podemos creer en eso, ¿qué hacemos? Y nos tenemos que bancar y asumirnos que ese guardaespaldas que creíamos tener, no lo tenemos. En cierta manera, eso sería una especie de superhombrito nietzscheano, ¿no? Pero ya no se trata del hombre, del ángel de la guarda. Se trata de Dios. Es Dios el que murió. Es mucho más grave la cosa. Y millones de hombres no creen en Dios. Para ellos está muerto. Está muerto para la civilización, para la cultura. Seguimos festejando la Navidad, pero la Navidad es una fiesta comercial. Para muy pocos es una fiesta religiosa. E incluso esos muy pocos difícilmente escapen de la lógica impuesta por la sociedad, por la sociedad, de que esa fiesta es comercial, que hay que consumir determinadas cosas, vestirse de determinada manera, comprar, matarse, los shopping abiertos hasta las 5 de la mañana, gente comprando irreflexivamente. Eso es la Navidad. ¿Qué es el festejo de que nace Dios? No, Dios murió. Civilizatoriamente Dios está muerto. Bueno, a ver, yo creo en el ángel y no soy un niño. Yo también, sino en qué se cree. En alguien hay que confiar, apoyarse. Muy bien, esto es lo que iba a decir más tarde. Esto es lo que iba a decir después, pero entonces lo digo ahora. Eso es lo que Nietzsche cuestiona. Que se cree en algo porque no podemos bancar que no haya algo que creer. Y Nietzsche tampoco está cuestionando que creen en Dios o en el ángel de la guarda. Nietzsche no habla del ángel de la guarda, fue un ejemplo que puse yo. No, pero lo que sí está cuestionando es los que como no se bancan que no haya un sentido, necesitan creer en lo que sea, en Dios, en el ángel de la guarda, en la reencarnación, en el tarot, en el Gatorade. Tengo que creer en algo porque si no se produce un vacío que no lo soporto. A eso está apuntando Nietzsche. A eso está apuntando Nietzsche. ¿Qué es lo que nos motiva a creer en determinadas cosas? ¿Es una verdadera fe o es la necesidad de que tengo que creer en algo porque si no la vida no tiene sentido? Nietzsche dice, no es necesario creer en algo trascendente, en algo como una energía, un karma de Dios o Yahvé o Alá o quien sea. Claramente Nietzsche es ateo, obviamente. Y Nietzsche además aborrece del cristianismo.
cristianismo le parece una enfermedad de la civilización. No solo el cristianismo, o sea, la civilización para Nietzsche se echó a perder. ¿Saben cuándo? Con el primer autor que empezamos a leer nosotros. O sea, claramente Nietzsche está en contra del medioevo, seguro. Y ya dijimos también que está en contra de la modernidad. Bueno, entonces, ¿qué está a favor de los griegos, de la antigüedad? Sí, pero de los anteriores a Platón, de los presocráticos, por ejemplo, de los cuales no vimos ninguno. Para Nietzsche, con Platón empezó la decadencia. Platón embarró la cancha de una manera insoportable para él. Podría decir unas palabrotas que quiero evitar, ¿no? Platón, perdón, y antes que Platón, Sócrates. Platón porque fue el primero que lo escribió, pero el maestro de Platón, Sócrates, fue el gran envenenador de Occidente. Sócrates, saben que se envenenó, tomó veneno obligado por los atenienses, pero para Nietzsche, Sócrates no solo se envenenó a sí mismo, y tuvo que envenenarse para mantener la coherencia de su vida, sino que envenenó todo Occidente, porque lo que hizo Platón fue plantear dos mundos, un mundo suprasensible, un mundo inteligible, por contraposición a lo que vemos, a lo que percibimos con los sentidos, y dijo que este mundo era una porquería, era falso, era de cartón pintado, era de cuarta, y que el verdadero mundo, la verdadera realidad, era la que no podíamos ver, la que estaba fuera de la caverna. Y Nietzsche dice, no hay otra cosa que una caverna. Nadie sale de la caverna. Lo que hay es esto. Somos esto y no hay otra cosa. Y poner toda la expectativa y toda la esperanza y toda la energía en algo trascendente, lo que hace es hacernos perder lo verdaderamente real, lo que está al alcance de la mano, nuestra vida, nuestro cuerpo. ¿Por qué todo en el alma y nada en el cuerpo? ¿Por qué el cuerpo es malo y el alma es buena? ¿Por qué lo material es malo y lo espiritual o lo inmaterial es lo bueno? Dice, no, eso es engañarse a sí mismo. Es negar este mundo para afirmar otro mundo que lo que hace es hacer que nuestra vida, la única, real, carezca de sentido y se vacíe, porque todo está hecho en función de otra vida que vendrá después. O sea, lo que Nietzsche está diciendo es, el platonismo es muy parecido al cristianismo, o al revés, el cristianismo vino después. El cristianismo es una especie de platonismo, pero para las masas. Lo que hizo el cristianismo fue difundir y popularizar el platonismo, y Nietzsche está profunda y violentamente en contra de los dos, porque para él los dos son lo mismo. No hay ninguna diferencia sustancial importante entre el cristianismo y el platonismo. Y las dos son grandes tragedias, grandes venenos, digamos, para Occidente, haciendo olvidar al hombre de su verdadera naturaleza, de lo que realmente es, y poniendo expectativas en cuestiones elevadas, abstractas, que lo que hacen es desnaturalizar la vida real, la concreta, la vida que tenemos que vivir, ¿sí? La del superhombre que se asume en su finitud, no en su trascendencia. El superhombre no se niega a sí mismo en aras de una vida trascendente, de una vida futura. No, la vida es ahora y es acá. Y hay que vivirla. Lo que no quiere decir que todo sea un libertinaje, cualquier. No está diciendo eso, Nietzsche. Que no haya ética, que no haya moral, que podés matar, violar, porque total es la. No está diciendo eso. Está diciendo que no poner toda la expectativa en algo que no
en algo trascendente, en una fuera de la caverna, en una fuera de lo material, en una vida posterior a la vida que tenemos. Es esta. El superhombre pasa por allí. Bueno, pero sigamos leyendo, ¿no? Teníamos al loco que taladró con su mirada, los otros que no creen en Dios y están en el mercado, se burlan del loco que busca a Dios y el loco les dice que a Dios lo han matado ellos mismos. Y se pregunta, ¿no? Dice, bueno, todos nosotros somos sus asesinos, pero ¿cómo lo hemos hecho? ¿Cómo hemos podido bebernos el mar? Fíjense con qué compara haber matado a Dios. Matar a Dios no es un chiste, no es una cosa fácil. Es como beberse el mar, por ejemplo. Dice, pero hicimos eso, ¿cómo puede ser que lo hayamos hecho? Es rarísimo, es una proeza, digamos. Es algo muy difícil. ¿Cómo hemos podido bebernos el mar? ¿Quién nos ha dado la esponja para borrar todo el horizonte? Borrar el horizonte. ¿Qué hemos hecho cuando hemos soltado la cadena que unía esta tierra con su sol? Fíjense, está bueno esto. Ven cómo utiliza imágenes fáciles, visuales. Matar a Dios es como cortar la cadena que unía a la tierra con el sol. Imagínense si pasa eso, ¿qué ocurre? La Tierra deja de girar alrededor del Sol y se dispara hacia no se sabe dónde. Como cuando hacemos girar una piedra en la punta de un hilo y se corta el hilo y la piedra sale al ojo de alguien, ¿no? De alguien, de otro de los chicos que está jugando con nosotros en ese momento. Y entonces viene la madre y les dije que no jueguen así, todo eso. ¿Qué hemos hecho cuando hemos soltado la cadena que unía a esta tierra con su sol? ¿Hacia dónde se mueve ella ahora? ¿Hacia dónde nos movemos nosotros? Es como Perry y creía que iba hacia el norte, pero ya no tiene idea hacia dónde va, y si llega, y él no había anulado el norte, pero acá lo que está hablando es que no hay más norte. Y entonces dice Perry, ¿cómo sé para dónde tengo que ir? ¿Hacia dónde se mueve entonces la Tierra ahora? ¿Hacia dónde nos movemos nosotros? ¿No nos vamos alejando de todos los soles? ¿No estamos cayendo sin cesar? Cayendo sin cesar. Pero se lo pregunta, ni siquiera está seguro si está cayendo sin cesar, porque no hay más referencias. Fíjese lo que se pregunta ahora. ¿Hacia atrás? ¿Nos estamos cayendo hacia atrás? ¿Hacia un costado? ¿Hacia adelante? ¿Hacia todos lados? ¿Sigue habiendo un arriba y un abajo? ¿No vamos errando como a través de una nada infinita? ¿No notamos el hálito espacio vacío? Claro, alguien dirá, pero esto es muy angustiante. Sí, claro que sí. ¿Cómo no va a ser angustiante? El superhombre es el que asume la angustia, que se da cuenta que su vida es angustiosa. Y ante esa angustia no inventa algo en lo cual creer para salir de la angustia. No, o sea, se bebe la copa de la angustia de su propia nada y del sinsentido del universo y de su propia vida hasta las heces, así. Como Sócrates bebió su cicuta o como el Cristo bebió su copa, según la interpretación que hace San Pablo, ¿no? Bebió la copa del dolor o de su destino hasta las heces. Se sigue preguntando, ¿no hace más frío? ¿No viene continuamente la noche y más noche? Y sí, si no hay más sol, parece que se nos viene la noche, como se dice habitualmente. ¿No es necesario encender faroles por la mañana? Fíjense lo que había hecho el loco. No oímos todavía nada del ruido de los enterradores que están enterrando a Dios. No olemos todavía nada de la pudrición divina, porque también los dioses se pudren. Dios ha muerto.
Dios seguirá muerto y nosotros lo hemos matado. Fíjense lo que es Nietzsche, cómo escribe, iba a decir una barbaridad, cómo escribe el gran escritor. ¿Cómo consolarnos nosotros, asesinos de todos los asesinos? Lo más santo y más poderoso que el mundo poseía hasta ahora se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos limpiará de esta sangre? ¿Con qué agua podríamos purificarnos? ¿Qué ceremonias expiatorias, qué juegos sagrados tendremos que inventar? ¿No es la grandeza de esta hazaña demasiado grande para nosotros? ¿No tendremos que convertirnos nosotros mismos en dioses para parecer dignos de ella? Fíjense, está la posibilidad de convertirnos en algo más que hombres, o de que nos hayamos convertido en algo más que hombres a partir de haber protagonizado la muerte de Dios. O sea, el hecho de darnos cuenta de nuestra nada y de asumirla parece que también tiene el efecto de hacernos, no sé si más grandes, pero por lo menos más auténticos. O sea, Nietzsche escribe de una manera que se presta a interpretar, que es lo que estoy tratando de invitarlos a ustedes a hacer, ¿no? Sigue Nietzsche, o sigue el loco, dice, no ha habido nunca hazaña mayor, y quien quiera que nazca después de nosotros formará parte, por causa de esta hazaña, de una historia superior a toda la transcurrida hasta ahora. Evidentemente se está refiriendo a una nueva etapa que puede nacer a partir de haberse sacado de encima una gigantesca opresión desde el punto de vista nietzscheano, que es la gigantesca opresión de la religión y de Dios. Se terminó eso y ahora puede empezar una etapa superior, como, bueno, un nuevo escalón para la humanidad, que es más o menos lo que creía Descartes que iba a suceder con la modernidad. Lo que Nietzsche está marcando es que ocurre una catástrofe. La muerte de Dios es una catástrofe desde el punto de vista civilizatorio. La civilización occidental, la Europa tan orgullosa, que se cree el centro del mundo, del poder económico, político, que domina, ¿no? Coloniza, impone su voluntad, explota la naturaleza a su servicio, explota a los demás países también, no solo a la naturaleza, sino a otros hombres. Entonces, bueno, eso se está viniendo abajo. Eso no se sostiene más. Se está autodestruyendo. Y entonces surge la posibilidad de una nueva etapa. La posibilidad, puede ser que no ocurra, pero la posibilidad se está abriendo. Es la posibilidad que brinda toda crisis, toda catástrofe, toda pandemia, por ejemplo. Es posible que algunas cosas cambien. ¿Cuáles van a cambiar? ¿En qué sentido? Y no sé, eso ya va a depender de muchas cosas. Y hasta es posible que nada cambie. O que lo que cambie, cambie para peor. Pero hay posibilidades de cambio. Cuando hay catástrofes, cuando hay grandes sacudones, cuando hay terremotos, cuando muere Dios, la mayor de las catástrofes imaginables. Bien, aquí el hombre loco se quedó callado, por fin, ¿no?
y volvió a dirigir la vista a sus oyentes. También estos callaban y lo miraban extrañados. Finalmente tiró su farol al suelo, de modo que se hizo pedazos y se apagó. Y el loco dijo: he venido demasiado pronto. Recuerden, al principio de la clase les dije esto. He venido demasiado pronto. No es todavía mi momento. Este acontecimiento enorme, la muerte de Dios, ¿no?, está todavía viniendo y de camino, y no ha llegado aún a oído de los hombres. El relámpago y el trueno necesitan tiempo. La luz de las estrellas necesita tiempo. Las hazañas necesitan tiempo, también después de hechas, para ser vistas y oídas. ¿Sí? Los grandes acontecimientos se llegan a comprender cuando pasa tiempo para poder analizarlos, para tener perspectiva, ¿no? Las grandes catedrales se las percibe alejándose, viéndolas en su conjunto, no estando a 10 centímetros de la piedra, no se ve nada así. Esta hazaña sigue siendo para ellos, se dice el loco que acaba de tirar el farol al piso para destruirlo. Esta hazaña sigue siendo para ellos más lejana que las más lejanas estrellas. Y sin embargo, lo han hecho. Se cuenta además que ese mismo día el hombre loco se metió en diferentes iglesias y que en ellas entonó su Requiem Aeternam Deo, o sea, un Requiem para Dios, ¿no? El Requiem es la ceremonia o la música que se toca o la oración que se reza para los difuntos. Llevado fuera e interrogado, se dice que solo repuso esto: ¿qué otra cosa son aún estas iglesias que tumbas y estelas funerarias de Dios? Ese es el párrafo 125. Fuerte, ¿no? Me parece. Vayamos al 343. 343. Fíjense el título, si lo tienen ahí. Nosotros los sin miedo. Yo estoy tapando acá. Ahí está. Vamos a ver. Lo que sucede con nuestra jovialidad. El mayor acontecimiento reciente, que Dios ha muerto, que la fe en el Dios cristiano ha perdido toda credibilidad, comienza ya a lanzar sus primeras sombras sobre Europa. Él lo da como un hecho. No está diciendo, por favor, dejen de creer en esa gilada, que es todo mentira. No. Dice, no, ya no se cree. ¿Y entonces qué está pasando? Bueno, esa no creencia ya se está generalizando mucho, como una sombra que va cubriendo Europa. Como poco, a los pocos cuyos ojos, cuyo recelo en los ojos son lo suficientemente fuertes y delicados para este espectáculo, les parece que se ha puesto algún sol, que se ha vuelto duda alguna vieja y profunda confianza. A ellos, nuestro viejo mundo tiene que parecerles diariamente más vespertino, más desconfiado, más ajeno, más viejo. Pero en lo principal es lícito decir, el acontecimiento mismo es demasiado grande, demasiado lejano, demasiado apartado de la capacidad de comprensión para muchos, de la capacidad de comprensión de muchos, para que pueda decirse que siquiera haya llegado su noticia, y menos que muchos sepan ya qué es realmente lo que con él ha sucedido.
y todo lo que ahora, después de enterrada esta fe, tiene que derrumbarse porque estaba edificado sobre ella, apoyado sobre ella, había crecido dentro de ella. Por ejemplo, toda nuestra moral europea. Claramente, Nietzsche está en contra de la moral europea, que es, a grandes rasgos, es la moral cristiana. Y Nietzsche está en contra del cristianismo, está en contra de Platón y del cristianismo. Y el superhombre, entre otras cosas que tiene que hacer, es desarrollar una nueva moral. No es que tiene que ser amoral, sino una nueva moral que no esté apoyada en los mismos supuestos que la moral cristiana. Porque esos supuestos de la moral cristiana son los que no corren más. Porque Dios ha muerto. Aunque la gente todavía no se dio cuenta. La noticia no ha llegado a sus oídos. Y cuando llega a sus oídos, no es capaz de escucharla, de entenderla, de asimilarla. No entiende lo que se le dice. No lo puede soportar, no lo puede escuchar. Entonces, la moral europea también forma parte de la decadencia de la civilización. O sea, ¿cómo no? O sea, si la civilización completa está en decadencia y está hundiéndose por la crisis de su propia falta de fundamento, obviamente la moral también. Entonces, lo que habrá que hacer es una nueva moral. En otras obras, Nietzsche se detiene mucho más a desarrollar esto. Bueno, acá lo menciona. Esta larga abundancia y secuencia de demolición, destrucción, ruina y subversión que ahora se nos avecina, ¿quién adivinaría hoy lo suficiente de ella para tener que hacer de maestro y anunciador de esta enorme lógica de horrores, de profeta de un oscurecimiento y de un eclipse de sol, como probablemente no los haya habido iguales en este mundo? Bueno, vuelve a decir lo mismo, ¿no? Incluso nosotros, descifradores natos de enigmas, que por así decir esperamos sobre las montañas, colocados entre el hoy y el mañana y tensados en la contradicción entre el hoy y el mañana, nosotros, primogénitos e hijos prematuros del siglo venidero, que ya deberíamos haber avistado las sombras que pronto tienen que envolver a Europa, fíjense, está diciendo esto 20 años antes de las guerras mundiales, ¿no? Está terminando el siglo XIX, va a comenzar el siglo XX, y dice, ¿nosotros qué? Los filósofos, los intelectuales, los que nos dedicamos a pensar, ¿cómo puede ser que no veamos, ya que tenemos el privilegio de estar, bueno, dice, sobre una montaña, desde una perspectiva más privilegiada, ¿cómo es que no vemos que lo que se nos viene? Se termina un siglo, empieza otro, y lo que se nos viene es la noche. ¿Y cómo es que no lo vemos? Claro, es muy fácil decirlo ahora que ya pasó todo eso, pero cuando lo escribió, él mismo dice, estoy escribiendo esto, lo estoy diciendo y nadie me lo entiende. Nadie está preparado para escuchar esto. Y por eso rompe el farol el loco. Dice, vine demasiado pronto. En Zaratustra también pasa lo mismo. Vine demasiado pronto. Nadie entiende lo que estoy diciendo. ¿A qué se debe que incluso nosotros veamos cómo se acercan sin sentirnos realmente afectados por este oscurecimiento, sobre todo sin preocupación y miedo por nosotros? Quizá aún estemos en exceso bajo las consecuencias más próximas de este acontecimiento, la muerte de Dios. Y estas consecuencias próximas, sus consecuencias para nosotros, no sean, al revés de lo que quizá podría esperarse, absolutamente nada tristes y oscurecedoras, sino más bien semejantes a una nueva especie, difícil de describir, una nueva especie de luz, de felicidad,
de alivio, de jovialidad, de animación, de aurora. Fíjense, antes hablaba de de eclipse, de un ocaso, de algo vespertino, ¿no? Un día que se va muriendo. Y ahora dice, bueno, pero a lo mejor lo que puede ocurrir a partir de esto es un nuevo nacimiento, una nueva aurora, un alivio. Claro, un alivio de que, bueno, nos sacamos de encima un peso monumental que era el peso de Dios y de la religión. Claro, cuando pasa eso, por ahí, pero ahora puedo respirar de otra manera. Claro que perdí las coordenadas, perdí el norte, no sé para dónde, tengo incertidumbre, pero también tengo un alivio, una forma nueva de respirar, veo un horizonte más amplio, no está la Inquisición acá golpeándome la puerta a ver qué estoy pensando y qué no, si estoy cometiendo herejía o no. Bueno, esto es otra cosa, hay otro aire. O sea, no todo es necesariamente negativo y angustiante, también tiene su lado de mayor libertad, mayor amplitud, una nueva aurora, dice Nietzsche. En verdad, ante la noticia de que el viejo Dios ha muerto, nosotros, filósofos y espíritus libres, nos sentimos como irradiados por una nueva aurora. Nuestro corazón rebosa agradecimiento, sorpresa, presentimiento, expectativa. Por fin el horizonte vuelve a aparecernos libre, suponiendo incluso que no sea luminoso, ya que si el sol era Dios o la idea del bien, si es Platón, y lo matamos, bueno, a lo mejor no es luminoso como parecía ser antes, pero es más libre. Por fin nos es lícito volver a zarpar con nuestros barcos, a zarpar dispuestos a afrontar cualquier peligro. Toda osadía del que conoce vuelve a estar permitida. El mar, nuestro mar, vuelve a estar abierto ante nosotros. Y quizá no haya habido nunca un mar tan abierto. Fíjense, hay aspectos negativos, oscuros, catastróficos de esta muerte de Dios, pero a su vez está la posibilidad de que aparezca una nueva libertad, un nuevo horizonte, un nuevo mar más abierto como nunca lo había estado. Bueno, esto es Nietzsche, ¿eh? Hay que leerlo. Fíjense, son párrafos cortos, son fáciles de leer, pero aprovechemos estos últimos minutos para leer también el párrafo 124. ¿Sí? El 124 dice, en el horizonte de lo infinito. Y el 124 está en el libro justo antes de la primera vez que Nietzsche anuncia la muerte de Dios. La primera vez que lo anuncia es en esta obra, La Galla Ciencia, y en este párrafo 125. Entonces, ahora que leímos el 125 más el 343, leamos el párrafo anterior al 125. Fíjense lo que dice. Hemos abandonado la tierra y nos hemos embarcado. Hemos volado los puentes. Es más, hemos volado la tierra que dejábamos atrás. Ahora, barquito, ten cuidado. Fíjese cómo todo esto no es lo mismo leerlo antes de la muerte de Dios que la resignificación que tiene después de saber lo que viene después. Se subió al barquito, voló los puentes como para ya no volver atrás, pero además voló la tierra que unía a esos puentes. Voló todo y se metió en el mar.
Y ahora, barquito, ten cuidado, junto a ti está el océano, inmenso, ¿no? Es verdad que no siempre brama y que a veces extiende su manto horizontal de seda y oro como soñado por la bondad. O sea, cuando el mar está calmo, fantástico, es un paisaje hermoso, es algo sublime, placentero. Pero vendrán horas en las que conocerás que es infinito y que no hay nada más terrible que la infinitud. ¿De qué estará hablando? ¿No estará hablando de esa infinitud interna, de ese abismo que hay por debajo de la cascarita de la razón? Bueno, fíjense de cuántas maneras podemos interpretar estas líneas gracias a que ya leímos lo que venía después. Oh, el pobre pájaro que se sintió libre y que ahora choca con las paredes de esta jaula. Ay, cuando la nostalgia de la tierra se apodera de ti, como si allí hubieses disfrutado de más libertad, pero te encuentras con que ya no hay tierra. Podríamos cambiar la palabra tierra por el ejemplo, que a lo mejor no es un buen ejemplo, pero bueno, el ejemplo del ángel de la guarda. Cuando la nostalgia de el ángel de la guarda se apodera de ti, como si allí hubieses disfrutado de mayor protección, pero te encuentras con que ya no hay ángel de la guarda. Este párrafo, que ahí termina, y se llama En el horizonte de lo infinito. Lo infinito no es una noticia agradable, es más bien incomodante, es hasta aterrador. ¿Cómo infinito? Si es infinito no hay referencias, no hay límites, no hay arriba, no hay abajo, no hay atrás. Me estoy cayendo pero no me caigo a ningún lado. ¿Me estaré cayendo o no? A ese infinito nos impulsa y ese infinito es el que tenemos que asumir como figura del superhombre, como figura del hombre que renace después de la catástrofe de, de percibir la falta de fundamento de su propia existencia, de su propia interioridad, de su propia psiquis, y de poner toda su fuerza y su atención y enfocarse no en lo trascendente, sino en lo inmanente, que es nuestra vida, lo que tenemos al alcance de la mano, nuestra cotidianeidad, nuestra existencia íntima. Bueno, este último tramo de la clase lo estoy grabando aparte porque en el video original falló el final de la clase. Así que lo que nos queda ahora es tomar el tema del eterno retorno, esta idea circular del tiempo, y ver qué tiene que ver esto y cómo nos ayuda a comprender el planteo de Nietzsche acerca de la muerte de Dios, pero especialmente acerca de la figura del superhombre. Leyendo el último párrafo que seleccionamos de esta misma obra, La Galla Ciencia, que es el párrafo 341. Leemos entonces el párrafo 341, cuyo título es El peso más abrumador. En algunas traducciones ponen la carga más pesada. Bueno, el concepto es ese. El peso más abrumador. Fíjense lo que plantea Nietzsche, con ese estilo tan peculiar de... Nos pregunta, ¿qué sucedería si un día, o una noche, un genio, un duendecito, un diablillo, un genio
te fuese siguiendo hasta adentrarse subrepticiamente en tu más solitaria soledad y te dijese: esta vida, tal y como tú ahora la vives y la has vivido, tendrás que vivirla una vez más e incontables veces más. Y no habrá en ella nada nuevo, sino que todo dolor y todo placer y todo pensamiento y suspiro y todo lo indeciblemente pequeño y grande de tu vida tiene que volver a ti, y todo en el mismo orden y secuencia. E igualmente esta araña y esta luz de luna entre los árboles, e igualmente este instante y yo mismo que te estoy diciendo esto. Al eterno reloj de arena de la existencia se le dará la vuelta una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y a ti, con él, polvillo del polvo. Muy bien, ¿qué pasaría si te dijeran eso? ¿No te arrojarías al suelo y harías rechinar tus dientes y maldecirías al genio que hablase así? ¿O acaso has experimentado alguna vez un instante enorme en el que le respondieses: eres un dios y nunca he oído nada más divino? Si aquel pensamiento, el del eterno retorno, el del eterno retorno de lo mismo, si ese pensamiento cobrase poder sobre ti, transformaría al que ahora eres y quizá te despedazaría. La pregunta: ¿quieres esto una vez más e incontables veces más?, referida a todo y a todos, gravitaría sobre tu actuar con el peso más abrumador. Pues, ¿cómo podrías llegar a ver la vida y a ti mismo con tan buenos ojos que no deseases otra cosa que esa confirmación y ese sello últimos y eternos? Ahí está el párrafo 341, la carga más pesada, el peso más abrumador, la idea del eterno retorno. ¿Qué pasaría? ¿Qué nos pasaría a nosotros si se nos revelara esa continuidad, esa repetición eterna de siempre lo mismo? ¿Nos alegraríamos o nos desesperaría? Lo que está haciendo acá Nietzsche es romper con esa concepción del tiempo lineal, que no solo es de la modernidad, esa linealidad marcada por la idea de eterno progreso, sino que también es de tradición judeo-cristiana. La idea de un final de los tiempos, en donde va a venir el Mesías, y a partir de allí comenzará la vida plena, comenzará la vida de verdad, ya sea en la versión judía de ese
esa visión escatológica del tiempo, o la visión cristiana del final de los tiempos, el juicio final, el regreso de Cristo sobre la tierra, la separación de los corderos y las ovejas, etcétera, etcétera. La tradición judeocristiana vive el mundo actual, el mundo terrenal, bueno, como algo pasajero, como algo que no es la verdadera vida, como un valle de lágrimas, como un lugar para sufrir, porque luego vendrá una recompensa en el más allá. Y entonces hay esa concepción del tiempo, un tiempo escatológico, un tiempo inclinado hacia un futuro trascendente, hacia un futuro que va más allá del tiempo, después del fin de los tiempos, lo que hace es producir una negación de la vida actual, un desprecio por la vida actual. Ahora sufrimos, ahora padecemos injusticias, ahora, bueno, hacemos un montón de cosas y no hacemos otro montón de cosas, porque la cosmovisión que condiciona qué cosas hacemos y qué cosas no, es esa cosmovisión judeocristiana reforzada luego con la modernidad y el modo de producción industrial y el modelo de acumulación de capital y la idea del progreso indefinido, siempre la idea de que el tiempo es una flecha, es una línea recta que va hacia una dirección y no un círculo, como es el que propone la idea del eterno retorno. Qué distinto entonces es vivir con la idea de que no va a haber una recompensa más allá del tiempo, pues no hay un más allá del tiempo. Hay este tiempo, que se repetirá y se repetirá y se repetirá y se repetirá y se repetirá. El superhombre, una de las maneras de entender el superhombre, sería entonces, es aquel que ante la noticia de que el tiempo se repetirá para siempre, no se desespera, sino que se alegra, porque el superhombre está viviendo su vida intensamente, plenamente, ahora, en este mundo, inmanente, no depositando sus esperanzas en un post-tiempo trascendente. Simplemente esto, la articulación entre el eterno retorno, el superhombre y la muerte de Dios, o la que sería también la muerte de la concepción cultural judeo-cristiana, y la muerte de la concepción platónica de la vida, que para Nietzsche es más o menos lo mismo, de la vida y del mundo. Bien, es para pensarlo. Tenemos los elementos suficientes como para que la cosa no dependa de tantas explicaciones del profe, sino para el que quiere, el que lo desea, el que sintió la inquietud, poder seguir tirando del hilo y seguir reflexionando sobre esto. Así que damos con esto por finalizada la clase de hoy. Saben que durante la semana seguimos en contacto en la página virtual, por mail, por los canales que ustedes ya saben, no solo para hacer preguntas o para consultas, bueno, para discutir, para seguir trabajando estas ideas tan fuertes, tan estimulantes, que hasta a lo mejor nos produce un rechazo, pero bueno, trabajar con ese rechazo también, ¿qué nos pasa? Esa es la propuesta. Así que
damos por terminada la clase de hoy. Gracias por seguirnos hasta acá y nos vemos en nuestro próximo encuentro. Hasta luego.